Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de tener este culto, de poder alabarle, de poder aprender de su palabra. Y les voy a pedir que en sus casitas estén orando todo este tiempo por los que están enfermos, por aquellos que han perdido a un familiar y también para que Dios siga alimentando a su pueblo a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bendición cada día, Padre, por tu misericordia, porque vemos, Señor, que tienes cuidado de nosotros, Padre. Y a pesar de todo lo que se está viviendo, Señor, vemos tu bondad. Gracias, Señor, por ser maravilloso y por permitirnos estudiar tu palabra. En esta tarde, Señor, que hemos de escuchar todo lo que tú nos mandas, todo lo que tú nos dices, Señor, con amor para nuestro bien. Te agradecemos, Señor, por este culto que nos permites darte, para alabarte y para honrarte. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una lectura en el Salmo 119, que es el que estamos viendo, de los versículos 25 al versículo 32. Dice la palabra de Dios: Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Amén. Damos gracias a Dios y vamos a escuchar el mensaje. Hola, buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven a través de las redes. Damos gracias a Dios por estar nuevamente aprendiendo más de la palabra de Dios. Sabemos que en este mes vamos a estar estudiando acerca de la ley de Dios, la palabra de Dios. Miren, ¿han escuchado la frase el ABC de la cocina, por ejemplo? ¿O el ABC de las finanzas? ¿O el ABC de la enseñanza? Esta frase quiere decir el conocer todo acerca de este concepto, conocer todo acerca de la cocina, conocer todo acerca de las finanzas, conocer todo acerca de la enseñanza. El día de hoy vamos a ver o estamos viendo el ABC de la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en el Salmo 119. El día de hoy vamos a ver la cuarta letra que es Dalet. La cuarta letra significa la puerta. Muy bien, hermanos. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y nos guíe en este estudio. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y reconocemos que solamente en ti podemos tener vida y vida en abundancia, Padre. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros y nos enseñas. Gracias, Padre, estamos tan agradecidos contigo porque nos has dejado tu palabra, nos has dejado la verdad. Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén. Muy bien, miren, dije que esta cuarta división del Salmo 119, o sea, la cuarta letra, significa puerta. Y puerta quiere decir, ¿qué les viene a la mente cuando escuchamos puerta? Bueno, la puerta es un acceso a otro espacio. Si nosotros no contáramos con puertas, todo el espacio sería lo mismo. Este espacio no existiría, estaríamos atrapados en un mismo espacio. En cambio, cuando tenemos una salida, vamos a cambiar de lugar. Y al cambiar de lugar también cambiamos de leyes, de normas en cada uno de los lugares. Ahí hay un cambio. Entonces aquí en esta palabra que vamos a analizar el día de hoy, en la tarde de hoy, su función de la puerta es cambiar, llevarnos a otro lugar. Muy bien, miren, en Mateo 7, 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Esto es lo que dice Mateo 7, del 13 al 4. Hay dos puertas, una puerta ancha y una puerta estrecha. Miren, el día de hoy vamos a checar qué representa en nuestra vida esta puerta. Pero a través de esto, por eso yo titulé este estudio La Puerta C. ¿Qué quiere decir la puerta C? Porque vamos a ver 3 conceptos o 3 situaciones en las cuales nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es esta puerta C. Vamos a ver. Al representar esta letra, al estar viendo una puerta, nos lleva a salir de algo, de la situación en la que nosotros nos encontramos. Muy bien, primero vamos a ver la primera letra C, que es confrontación. Confrontación. La palabra o la letra delet también tiene otros 2 significados. Un significado que es la puerta, el significado que es pobreza en espíritu, y también el significado de levantarse. Pero vamos a ir viendo la primera. La primera dice Dalut, que es una persona pobre que no es necesariamente pobre económicamente, sino que también es pobre espiritual. Pobre, ¿por qué? Porque necesita de Dios. Sin Dios no es nada. Esa es la pobreza de que está hablando esta parte del Salmo. Miren, en el Salmo 119 dice de la siguiente manera, en el Salmo 119, del versículo 25 al versículo 32 es donde se encuentra esta letra. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y luego en el 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El salmista, el rey David, quien es el que escribe el Salmo 119, nos está diciendo cuál es su necesidad ahí. Dice que está abatido hasta el polvo. ¿Saben ustedes qué significa polvo en la Biblia? Polvo en la Biblia, pues se refiere a debilidad. Dice en Génesis que nosotros somos hechos polvo y al polvo volveremos. O sea, sin Dios no somos nada. Dice que Dios nos formó del polvo de la tierra, de esa tierra desordenada. Dios nos formó y después Él nos dio aliento de vida. Pero en sí la materia no éramos nada, sino cuando recibimos el aliento de Dios, dice, fue un alma viviente. Entonces tuvimos vida, pero somos parte del polvo. Por eso el polvo representa debilidad. La segunda cosa que representa el polvo es derrota. En la Biblia también hay esta expresión, lamer el polvo. Cuando querían derrotar a los enemigos y decían, van a lamer el polvo. ¿Por qué? Porque significaba derrota. También significa dolor. Dice, echaré polvo en mi cabeza, en Ezequiel 27:30. ¿Qué significa? Que hay dolor, hay tristeza, y esto era representado con el polvo. También dice en Mateo 10:14, cuando Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús les decía a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio, pero si en algún lugar no les hacen caso, sacudan sus pies hasta del polvo. Esto significaba que ibas a abandonar a esa familia, a ese lugar, al juicio eterno. O sea, tú ya no los ibas a ayudar.
La siguiente concepción de polvo en la Biblia es de gran indignación. Cuando ellos echaban polvo hacia el aire, hacia arriba, es que estaban indignados. Había una situación indignante en ellos. Entonces aquí nosotros podemos ver que cuando nosotros reconocemos que somos polvo, ¿en qué condición estamos, hermanos? Estamos en una condición de pobreza extrema, que si no fuera por Dios, no somos nada, que necesitamos de Él. Así Dios nos confronta a través de la palabra de Dios en esta parte del Salmo 119 y nos dice que nosotros somos polvo, que necesitamos de Él. Muchas veces y en esta situación nos sentimos deprimidos. ¿Por qué? Porque necesitamos de Dios. Ahora, actualmente, pues lo podemos transponer como si fuera la depresión. ¿Se han escuchado esto, verdad? La depresión o la ansiedad. Es que estoy deprimido, es que estoy ansioso. ¿Por qué? Porque reconocemos que por nosotros no podemos hacer muchas cosas. ¿Qué nos preocupa en estos días? Pues a veces nos preocupa un examen, nos preocupa el trabajo, nos preocupa nuestro negocio, nuestra relación con nuestra pareja o con nuestros hijos o con nuestros padres, también alguna enfermedad o hasta la muerte. Y esto nos hace tener sentimientos muy dañinos, así como en este momento. Pero fíjense que aquí en el Salmo 119 no se refería tanto a esos problemas cotidianos que muchas veces tenemos, sino que al pecado se estaba refiriendo. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, que no cumplimos lo que Dios nos manda, nosotros llegamos a un estado de depresión. ¿Y cuáles son esas emociones que nosotros podemos experimentar? Pues son experiencias o emociones de tristeza, de derrota, de una vida sin sentido, o de algunos miedos o estrés, de no tener paz en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociendo que no somos nada. Y sin Dios realmente no somos nada. Por eso aquí estamos estudiando sobre la puerta C, ¿verdad? Entonces la primera C es de confrontación. La segunda C que vamos a analizar es la de confianza. A pesar de que el salmista en este momento está sintiendo esa confrontación a su naturaleza, a que somos polvo, a que no tenemos nada sin Dios, en ese momento también él está reconociendo que Dios, solamente Dios es el que lo puede sacar de esta condición. Miren, volvamos a los versículos que vimos. Dice: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Cuál es la puerta de salida para esta situación de pobreza? La puerta, Jesucristo, Dios. Y Dios es el que nos da la vida. También ahí dice en el versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Su palabra es la que nos va a vivificar, su palabra es la que nos va a alentar. Miren, la palabra de Dios significa, o dice así, que expresa la comunicación de la mente y de los propósitos de Dios al hombre, manifestada con autoridad divina, por lo que debe ser obedecida por todos, sean ángeles u hombres. En el Salmo 103, 20 y Deuteronomio 12, 32 dice esto, que Dios nos ha dado su palabra para comunicarnos, para darnos. ¿Saben qué? La palabra es el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Lo que nosotros sentimos, nosotros lo manifestamos a través de la palabra. Y Dios también manifiesta sus pensamientos y lo que Él siente y sus propósitos por nosotros.
Y dice la palabra de Dios que sus pensamientos son pensamientos de paz, de amor para con nosotros. Por eso debemos estar confiados, porque el Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Y cómo nos lo expresa? A través de su palabra. A través de su palabra nosotros podemos saber lo que Dios quiere. Y miren, la palabra de Dios tiene tanto poder que es una palabra creadora. Ahí en Génesis lo vemos, decíamos que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, pero le dio vida a través de su palabra. Todo lo que existe también fue hecho por su palabra de Dios. Entonces es una palabra que es creadora. También la palabra de Dios tiene poder para preservar. Dice la Biblia que todo lo que Dios hizo lo sustenta. ¿Con qué? Con su palabra. También es una palabra regeneradora. Aquí lo vemos. El salmista está abatido hasta el polvo, dice, pero Dios le da su palabra y lo vivifica. Así también nos puede vivificar a nosotros. La palabra de Dios es salvadora. Dice Jesús, yo soy la palabra de vida. Si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros podemos ser vivificados. La palabra de Dios es viva y verdadera, eficaz. Es como una espada cortante que tiene 2 filos, que corta hasta los huesos, dice la misma palabra. Y esta palabra va a permanecer para siempre. Dice, todo cambiará, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gracias a Dios nosotros tenemos toda la Biblia. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento tenemos los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, las acciones que nosotros debemos realizar. Y también Dios nos muestra el propósito de nosotros. Y el propósito del hombre, ¿saben cuál es? El de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Ya ven la relación entre la Biblia y la depresión? Si nosotros estamos deprimidos es porque no tenemos un sentido a nuestra vida, pero con Dios, a través de su palabra, nosotros tenemos ese sentido muy exacto. Y miren, aquí en esta parte que estamos analizando, tiene varias indicaciones de cómo la palabra nos ayuda. Dice en el versículo 25, vivifícame según tu palabra. Ahí nos está demostrando que la palabra es vida. También en el versículo 26 dice, me has respondido, enséñame tus estatutos. Jesús, Dios, proporciona la solución a nuestros problemas. Dice el versículo 27, susténtame según tu palabra. Cuida de nosotros. El Señor cuida de nosotros. En el versículo 29 dice, en tu misericordia concédeme tu ley. Aquí misericordia no se refiere tanto al pecado, sino la misericordia que tiene Dios para con nosotros a través de su palabra. Es el Espíritu que nos hace entender la palabra de Dios. Sin su gracia, sin su Espíritu, nosotros no podríamos entender la palabra de Dios. Y entonces aquí el salmista dice, en tu misericordia concédeme tu ley, para que yo la pueda entender, para que yo la pueda aprender, para que yo la pueda aplicar, porque la palabra de Dios es para que nosotros vivamos de una manera diferente. En el versículo 31 dice, no me avergüences. Debemos de estar confiados, orgullosos, porque tenemos esa palabra. No orgullosos de creernos más, no, orgullosos porque Dios nos ha dado esa revelación preciosa para nuestra vida. Y en el versículo 32 dice, cuando ensanches mi corazón. A través de la palabra crece el amor que le tenemos a nuestro Dios. El primer mandamiento nos dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Él, a través de su palabra, nos hace amarlo a Él. No nosotros lo amamos por nosotros mismos. Dice su palabra que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y así en nuestro corazón está reflejado. Aquí dice, ensancha mi corazón, hazlo grande. Cuando decimos que una persona tiene un corazón bien grandote es porque decimos que ama mucho, ¿verdad? Bueno,
pues Dios nos puede ensanchar nuestro corazón, nos puede hacer amarlo a Él y amar a nuestro prójimo también. Muy bien, entonces vamos viendo las dos C. La primera, confrontación. ¿Cuál es nuestra naturaleza? En la segunda vemos la confianza, cómo nosotros debemos o por qué nosotros debemos de estar confiados en la palabra de Dios. Y por último aquí también en esta parte vemos que el salmista o nosotros, cuando nosotros recibimos esa gracia que es a través de la palabra, nosotros tenemos un compromiso con nuestro Dios. Ajá. Yo decía que la palabra de Dios es útil para que nosotros la aprendamos, es útil para que nosotros la memoricemos, pero es más útil y el propósito que tiene es para que nosotros la hagamos, para que nos transforme esta palabra de Dios. Muy bien, el compromiso que nosotros podemos ver a través del Salmo 119 en esta letra es que nosotros tenemos una elección de dos vertientes, de dos caminos. Miren, en el versículo 29 dice que hay un camino de mentira. Y en el versículo 30 dice que hay un camino de verdad. Aquí tenemos los dos caminos. ¿Cuál es nuestro compromiso? El elegir uno de ellos. ¿En dónde queremos andar? ¿En el camino de mentira? ¿En el camino donde el que rinde ahí, el que es el dueño, es el engañador, nuestro enemigo, el diablo? Donde nuestra propia opinión es la que cuenta. Ese es el camino de mentira. Donde ese camino tiene un final y es la perdición. Ese es el camino de mentira. Ahí nosotros queremos andar. O en el camino de verdad, ese camino estrecho, difícil, pero es el camino que Dios nos ha puesto, es el camino que nos ha regalado. Nunca hemos dicho que el ser cristiano nos va a alejar de los problemas. Al contrario, tal vez sí tengamos más, pero Dios va a estar con nosotros. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Y este camino, ¿hacia dónde nos lleva? Dice la palabra de Dios que nos lleva hacia la vida, a esa vida eterna que Dios nos regala a través de Jesucristo. El mismo Jesucristo dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros debemos de andar con nuestro Dios. Y esto de andar en el camino, también aquí en el Salmo 119, en esta pequeña parte, nos dice cómo nosotros debemos de andar en ese camino. En primera forma debemos de reconocer nuestra condición, ya lo veíamos, ¿verdad? Que somos polvo. En segunda, el segundo aspecto es recibir la gracia de Dios a través de su palabra. Pedir a nuestro Dios de su Espíritu para que nosotros podamos entenderla. Y también en el versículo 30 dice que escudriñemos. ¿Cómo debemos de escudriñar la palabra de Dios? Primero, ponerla en primer lugar. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces los juicios de Dios, dice el versículo 30, que los debemos de poner, dice, antepuse tus juicios para que yo estuviera feliz. También en el versículo 31 dice, de estar apegados a tu palabra. Esta palabra de apegados también viene en Génesis, y es cuando Dios le dijo al hombre, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne, o sea, estarán pegados. Esta es la misma palabra que nos está diciendo aquí. ¿Cómo nosotros debemos de estar pegados a la palabra de Dios? Como si fuéramos uno. También Jesús dice, Señor, yo te pido que ellos, que los que han creído en mí, sean uno con nosotros. Que nos acerque a nuestro Dios, que nos pegue a nuestro Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. También nos dice en el versículo 32 que correremos a sus estatutos. Aquí nos habla de un atleta. Los atletas, ¿qué es lo que tienen? Pues condición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ejercitan continuamente.
se ejercitan continuamente. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que estar apegados a la palabra de Dios? ¿Una vez a la semana? No tendríamos ese resultado. Entonces Dios nos invita a que nosotros seamos como esos atletas, que sea una disciplina el leer la Biblia, una constante disciplina, una constante necesidad de aprender de su palabra, porque ciertamente ahí es donde nosotros tenemos el cambio de nuestra vida y la vida eterna, dice la palabra de Dios también. Entonces podemos concluir, hermanos, que Dios ha sido muy bondadoso con nosotros al dejarnos su palabra, porque nos da vida a través de ella, y ha tenido el amor más grande para con nosotros, porque a través de ella también nos sustenta. Entonces debemos reconocer que esa puerta a la que se refiere este acróstico, porque el Salmo 119 es un acróstico, y ese acróstico nos lleva a entender conceptos, y esta cuarta letra, que significa la puerta, nos está invitando a que nosotros entremos en el camino que Dios nos ha trazado. ¿Para qué? Para disfrutar de Él. Dice la Biblia que cuando nosotros entremos por la puerta de las ovejas, que es Jesucristo, nosotros encontraremos pastos. Vamos a vivir de una forma agradable a Dios. Por eso en el Salmo 30 dice: te glorificaré, oh Dios, porque me has exaltado. La última concepción o significado de la palabra deilet también es levantar. Aparte de ser la puerta, aparte de referirse a los pobres de espíritu, es levantarse. Y Dios dice que nos levanta del polvo y nos hace subir a lugares de príncipes, de principales, porque Dios nos ama tanto. Entonces podemos entender aquí, hermanos, la bendición que nosotros tenemos, y agradecerle a nuestro Dios que tenemos la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Él y disfrutemos y gocémonos de Él para siempre. Que Dios les bendiga.
sin vanidades y sepa amar, el de manos limpias y corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan, como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Seguimos alabando el nombre de Dios con las ofrendas. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de ofrendar en su casa para el crecimiento de su obra. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias por la bendición que nos das de tener un trabajo, de tener salud y de poder, Señor, traer nuestra ofrenda con gratitud a tu casa. Señor, sabemos que tú eres el dueño de todo y que de ti dependemos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote que proveas según tu voluntad a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el momento que recibamos la bendición del Señor. Inclina tu frente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la luz y dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias por participar con nosotros en este evento tan importante para nuestra iglesia, alabar a nuestro Dios. Te invito para que hagas un comentario, mandes un saludo, en los comentarios pongas un like y también lo compartas. Que Dios te bendiga.